moderadora, de maestra de ceremonia, porque soy la única no especialista, así que me voy a limitar a presentarles al autor del libro y a los profesores que nos acompañan, y a intentar establecer un diálogo para que el acto se haga lo más ameno posible. Para hablar sobre el libro contamos con 3 autoridades en materia de sexualidad. El autor o uno de los autores del libro, el profesor Francisco Vázquez, que es, junto con Richard Clemison, los autores de Sexo, Identidad y Hermafroditas, un libro que se publicó hace algún tiempo en inglés y que no es la única ni la primera colaboración de estos 2 profesores, y que ahora en Cátedra lo edita en español. Paco, todos ustedes lo conocen, pero hace falta decir algo de él. Como hace poco le hice una entrevista para una revista digital en la que colaboro, pues he tenido la ocasión de revisar su currículum, y lo único que quiero llamar la atención es que, bueno, él empezó doctorándose en filosofía con una tesis de Foucault y los historiadores, historia de una coexistencia, y me comentaba, cuando hablábamos de esa tesis, que en aquel momento él había advertido lo importante que era tener una coordenada temporal para el estudio de cuestiones filosóficas, que el pensamiento filosófico y la reflexión no pueden moverse en unas coordenadas atemporales. Y siguiendo muy coherentemente ese pensamiento, partiendo de ahí, a lo largo de todos estos años, que ya son por lo menos 30 años que somos doctores o más, pues ha publicado una serie de libros, algunos en solitario, otros en colaboración, donde la mirada interdisciplinar y la mirada real a cuestiones filosóficas se ha ido materializando. Entre otros, por ejemplo, se puede citar El sexo y razón, una genealogía de la moral sexual en España, Historia de la prostitución en Andalucía, o Los invisibles, una historia de la homosexualidad masculina. Leonor le pedí ayer que hiciera, por favor, ya una historia de la homosexualidad o del sexo, una historia de la sexualidad en España, que seguramente es el único que lo puede hacer. Esperemos que sea su próximo libro. Contamos también, para la presentación, con un hombre, Paco Molina Artaloitia, que está unido a Paco Vázquez por una gran amistad, pero también por la disciplina en la que se mueven en los estudios sobre sexualidad. Paco Molina es doctor en filosofía y hizo la tesis de las vinculaciones de filosofía y homosexualidad bajo la dirección de Paco Vázquez, y actualmente está haciendo una segunda tesis en teología, vinculando, tengo entendido, teología, medicina y homosexualidad. Muy sabroso debe ser. El Paco Molina, Paco Vázquez y Leonor Acosta están unidos también por el tema de la sexualidad, por la orientación de sus estudios, y porque son personas que desde sus diferentes disciplinas se escapan una y otra vez de sus disciplinas, buscando lo que se puede llamar o estudios culturales, o llamémosle mirada antropológica, buscando una mirada más integradora, más interdisciplinar, más humana y razonable de ver las cosas. Y sobre todo yo les agradezco a los 3 el que tomen esa posición hasta cierto punto antiacadémica, a veces, que es muy saludable para la academia, y que al fin y al cabo a los investigadores, cuando tomamos esa posición, es cuando realmente estamos cumpliendo el único deber decente o el único deber honrado del investigador, que es explicar las cosas. Leonor Acosta no viene de la filosofía, viene de la filología. Ella es licenciada primero en filología hispánica, luego en filología inglesa, y doctora en filología inglesa con una tesis sobre literatura norteamericana de Angela Carter en concreto,
y a partir de ese momento se ha movido en estudios culturales y estudios de género en tres direcciones fundamentales. Interpretación de las representaciones de modelos femeninos y masculinos en la literatura y en la cultura contemporánea. Ha estudiado también distintos aspectos de la pornografía y últimamente su última dirección investigadora es la transexualidad en el marco del transfeminismo. ¿Lo he dicho bien? Ha explicado el otro día lo que era el transfeminismo y yo le dije, y estoy muy entusiasmada con eso. Bien, los tres además de por su tema de investigación, por la amistad que los une y por la perspectiva con la que afronta su investigación, son miembros fundadores, me parece importante decirlo porque los tres me han insistido en que lo diga, son miembros fundadores del Centro Iberoamericano de Estudios sobre Sexualidad, el ACIES, que me cuenta Paco Molina, que es un proyecto académico que hoy por hoy está intentando salvar todos los obstáculos administrativos, que supongo que serán algo endemoniados, para convertirse en un centro de referencia internacional. Pero vamos a no mentar el diablo, aunque vendremos el sexo luego, ni mentar la precariedad académica, porque estamos en ese marco y vamos a intentar establecer ese diálogo. Como ser la moderadora me permite empezar como me dé la gana, les voy a contar un cuento, que es sobre todo un cuento muy cortito. Es un regalo para Paco Vázquez, porque a él le gusta que le cuente cosas, como a mí me gusta que me cuente su extravagancia, que estudia, ¿no? Es un cuento tradicional, ustedes saben que yo me dedico a la cultura popular y el folclore y esas cositas, que se me vino al recuerdo nada más empezar a leer esta maravilla de libro que es Sexo, Identidad y Hermafrodita. Y es un cuento que quizás ustedes conozcan. Es un teatrillo que se hace con las manos y que tiene tres protagonistas. El padre Sesé, un cura, la señora de la casa y la criada. El padre Sesé llama a la puerta. Pom pom, tiene el padre Sesé. ¿Y qué quiere el padre Sesé? Hablar con la señorita de usted. Si lo hacéis vosotros, lo vais a entender, os vais a reír más al final. Hablar con la señorita de usted. Señorita, está aquí el padre Sesé. Que pase, que pase. Bienvenido, padre Sesé. Sea tan bienvenido como la muerte de mi marido. Teodora, le dice la señora a la criada. Teodora, coge el canasto y ve a la plaza por Escarola. Ojo con la señora, que cada vez que viene el cura me manda por Escarola. Teodora, cállate y ve a la plaza que te voy a comprar un vestido de moda. Sale la criada, se queda la mano así. Esto es la figa, o higa también, o fico, o fica también llamado. Seguramente lo han visto como amuleto, hay amuletos en azabache, en coral, y es un símbolo casi universal del falo y del clítoris, de las dos cosas, lo conocéis, ¿verdad? La figa. Está documentada ya en el Antiguo Egipto hace como 4.000 o 5.000 años y luego ha ido evolucionando hasta convertirse a partir del siglo XVII aproximadamente en un amuleto pseudocristiano que incluso se le colgaba a los niños, todavía se les cuelga en algunas zonas rurales para ahuyentar el mal de ojo. Bien, este cuentecito, la observación de este cuentecito y toda la información sobre el erotismo, la sexualidad y el comportamiento sexual que desprende el cuento es un símbolo también, ¿no?, de la minuciosísima observación de la cotidianidad, de las costumbres, de la intimidad del que parte el libro de Paco Vázquez y Richard Clemson. Y podemos empezar por ahí, podemos empezar preguntándole a Paco cómo un filósofo, como alguien con una formación estrictamente filosófica, llega a la interdisciplinariedad y llega a convertir en materia muy fundamentada de su disciplina la cuestión sexual. Bien, bueno, antes de contestar a esa pregunta,
Me gustaría agradecer a la Biblioteca de la UCA el haber incluido este acto de presentación dentro del programa de Se ha escrito un libro por. También quería agradecer al público su presencia aquí en una tarde más bien tórrida, en vez de estar en la playa. Se podía haber hecho la presentación en la playa, pero resultaba un poco complicado. Y no había micrófono. Y no había micrófono tampoco. Y finalmente quería agradecer a estos amigos y maestros y maestras y amigas que están en la mesa y que por haber aceptado la invitación a participar. Y entro directamente en la primera pregunta que plantea Marichu. ¿Qué tiene que ver la filosofía con la sexualidad o cómo yo, viniendo de filosofía, me intereso por la sexualidad? Bueno, a mí me parece que uno de los cometidos principales de la filosofía consiste en discernir los sistemas normativos y las relaciones de poder que determinan nuestra manera de ser y nuestras maneras de pensar. Y la sexualidad, aunque aparentemente es un ámbito personal, no político, está vinculado a la intimidad, es sin embargo uno de las esferas donde los sistemas normativos y las relaciones de poder tienen una presencia más poderosa. Por eso los estudios sobre sexualidad constituyen una especie de laboratorio privilegiado para la tarea de la filosofía, para el trabajo de la filosofía. Por eso una parte, no toda, pero una parte de mi trayectoria se ha centrado bastante dentro de la reflexión filosófica y la historia cultural relacionada con la sexualidad, con ese aspecto antropológico. El libro, para quien aún no lo conozca, se mueve en un paréntesis cronológico muy determinado, 1500, 1800, antes, tú, Clemenson, habíais visto también el mismo tema en una época posterior, pero aquí en 1500, 1800 establecéis una cronología muy precisa porque establecéis a la Ilustración como una frontera. ¿Puedes un poco justificar Sí, un poco, cómo se experimentaban la división de género y la división de sexos en ese mundo ibérico situado entre 1500 y 1800. Nuestro interés por el pasado en este libro es para tomar el pasado como un punto de contraste para comprender mejor las peculiaridades de nuestra propia época, de nuestro propio presente. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la situación hoy dentro del ámbito de la cultura, de cómo pensamos hoy los sistemas de división de género y de sexo? Podemos decir, de una manera muy sumaria, que estamos viviendo ahora mismo lo que podríamos llamar la crisis del modelo cisgenérico, es decir, de la idea de que en la especie humana, la crisis de la idea de que en la especie humana solo existen dos sexos y dos géneros claramente diferenciados. Ese modelo binario, o ese modelo cisgenérico, como se le suele llamar, ha tenido un recorrido largo, pero hoy se encuentra en cuestionamiento, forma parte milenariamente de nuestra cultura, pero hoy se encuentra en cuestionamiento por parte de los movimientos LGTBI, pero también desde sectores, intelectuales, desde las ciencias sociales, desde las ciencias biológicas y también desde sectores artísticos. Entonces, la cuestión es intentar comprender cómo ha sido posible la crisis del modelo cisgenérico y cuáles han sido sus condiciones históricas. Cuando nos trasladamos al mundo ibérico del antiguo régimen, de ese periodo 1500-1800, nos encontramos que el modelo cisgenérico en esa franja histórica no era desafiado, era el modelo vigente. Aquí hay que oponerse a ciertas visiones un poco idealizantes, utópicas, que tienden a presentar las sociedades premodernas, como las sociedades del antiguo régimen, como sociedades donde era factible desafiar sin ningún problema la división entre hombres y mujeres, donde los personajes que hoy llamaríamos transgenéricos, como hermafroditas, como mujeres hombrunas, etc., vivían en una especie de Arcadia. Esa idea es falsa porque el esquema cisgenérico o binario prevalecía también en esa época. Lo que es peculiar de esa época no es que no funcionara o no rigiera el modelo dual, el modelo cisgenérico. Lo peculiar es que esa división entre hombre y mujer no se asentaba en la biología, no se asentaba en la naturaleza. La naturaleza, la biología, en estos siglos que nosotros exploramos, era un ámbito completamente plástico y extraordinariamente diverso. La naturaleza era un artefacto
creado por Dios, y Dios a su voluntad podía crear en cualquier momento maravillas que transgredieran completamente la división esquemática entre hombres y mujeres. Y de hecho se aceptaba perfectamente, junto a la existencia de hombres y de mujeres, como seres de la naturaleza, se aceptaba perfectamente la existencia de, por ejemplo, de mujeres hombrunas o virágines, se aceptaba la existencia de hombres lactantes, de hombres menstruantes. Se decía que los judíos, un signo de ser judío era que se menstruaba, que se tenía regla mensual, de hombres también afeminados, de mujeres megaclitorídeas que eran capaces de penetrar a otras mujeres, eyacular e incluso engendrar, la existencia también de una gran diversidad de hermafroditas de distinto tipo, y la posibilidad también aceptada mayoritariamente por teólogos, naturalistas, médicos, juristas, artistas de la época, la aceptación, la admisión de la posibilidad de transformaciones de sexo, siempre que esas transformaciones fueran de mujer a hombre, lo que se llamaban mejoras de sexo. La mejora contraria iba contra, el cambio contrario iba contra la ley natural. Entonces, digamos que la naturaleza no era una roca sólida donde se asentaban las diferencias de los sexos, sino era una especie de blandiblú, por así decirlo, donde se admitía una gran fluidez y una gran diversidad. Eso nos resulta en principio chocante. ¿Qué es lo que sucedía en esas coordenadas o en ese sistema normativo de división de los géneros y de los sexos, que siendo dual, sin embargo, no se asentaba en la biología? En esa época no se admitía, no se reconocía una división para nosotros trivial, que es la división entre género y sexo, la distinción entre cuerpo biológico y roles y atributos sociales. Los roles y los atributos sociales en esa época, ubicada aproximadamente en ese periodo del antiguo régimen sexual, como lo llamamos nosotros, lo social y lo biológico eran vistos como dos aspectos de una misma realidad, a la que nosotros denominamos en el libro el rango o el sexo estamental. Es decir, ser hombre o mujer era como ser noble o villano. De manera que, del mismo modo que si uno era villano no podía llevar espada y no podía vestir con armiño, si una persona era mujer no podía llevar sotana ni podía tener pene. Es decir, lo físico, lo biológico, era un elemento, una prerrogativa del rango que se tenía. No era un dato de la biología, tampoco era una construcción del género, porque no existía esa distinción, no existía esa división. Esa es un poco la peculiaridad del funcionamiento del sistema de sexo y género en este periodo que nosotros analizamos. Entonces la cuestión es, ¿qué es lo que sucedía cuando nacía una persona que biológicamente era hermafrodita o era una mujer hombruna? ¿Qué sucedía cuando se descubría de pronto a una mujer que había vivido, esto ocurría con relativa frecuencia, se descubría que una mujer había vivido como hombre durante muchísimos años? Piensen ustedes que en esta época, como no se distinguía el sexo y el género, lo que nosotros hoy llamamos intersexuales o hermafroditas, en esa época biológicos, un hermafrodita biológico y una mujer que se hacía pasar por hombre, se les llamaba a los dos hermafroditas. Lo que para nosotros, por un lado, es categoría biológica, por otro lado, categoría social, no se diferenciaba. Y entonces a la monja Alférez, que es uno de los personajes, estudios de caso que hay dentro del libro, que simplemente vistió y vivió disfrazada de hombre como hombre durante toda su vida, se le llamaba también hermafrodita. Entonces, ¿qué ocurría cuando nacía una persona, digamos, que se salía del modelo cisgénérico? Pues lo que ocurría es que se le encauzaba normativamente, disciplinariamente, para que fuera encofrada, por así decirlo, fuera perfectamente encajada dentro de los dos únicos sexos y géneros admisibles, que eran los de hombre y los de mujer. Lo que ocurría es que esa división no se asentaba en la biología. Si no se asentaba en la biología, ¿en qué se asentaba? Quienes controlaban disciplinariamente para que cada uno estuviera en su sitio, es decir, todo el mundo fuera un hombre o una mujer, no hubiera otras posibilidades, aunque en la naturaleza se reconocieran como posibles, eran las instituciones. Instituciones como todo el aparato inquisitorial, como el derecho penal, como la autoridad familiar, como las reglas que se llamaban en el siglo XVII y XVIII, las reglas de buena policía que implementaban los poderes locales o la Iglesia, de manera que en los espacios públicos, en los teatros, en los espectáculos, en las ocupaciones,
se estableciera y se interiorizara esa división entre hombres y mujeres. Aunque en la naturaleza se admitía que la naturaleza era completamente plástica en este sentido. Eso es lo que nos resulta, hasta cierto punto, extraño, nos resulta chocante. Claro, no hay que pensar que la reflexión, que en el antiguo régimen existía un discurso explícito sobre la división entre hombres y mujeres, sobre la división de géneros. Solo se pensaba en la división de géneros cuando ésta era desafiada, cuando ésta era transgredida, cuando nacía un hermafrodita, cuando una mujer se descubría que había sido hombre toda la vida, o cuando una mujer se transformaba en hombre. Esto ocurría, las llamadas mejoras de sexo, que ocurrían pues con cierta frecuencia. Nosotros describimos bastantes casos de estas transformaciones. En esos casos es cuando aparecía la reflexión sobre las normas, sobre qué es un hombre y qué es una mujer. Es decir, había una cierta prioridad de la anomalía sobre la norma. La norma era una respuesta a la anomalía. Lo patológico tenía precedencia, por así decirlo, sobre lo normal. Un poco esa línea de interpretación está muy presente permanentemente en el libro. Claro, ese sistema nosotros analizamos cómo funcionó, o cómo funcionaba y cómo empezó a resquebrajarse en el trecho que iría aproximadamente de la Ilustración al Romanticismo, en el periodo de las revoluciones liberales, aproximadamente dentro del área occidental. Claro, en ese periodo, el coetáneo de las revoluciones liberales, de la misma manera que en la esfera política se dice que la soberanía no reside en los déspotas, no reside en los monarcas absolutos, sino que emana de la espontaneidad del pueblo. De la misma manera que el liberalismo económico en esa época dice que la prosperidad de las naciones procede de que el Estado no interfiera, los aparatos de la monarquía no interfieran en la dinámica de los intercambios, en los procesos económicos, que estos espontáneamente había que dejarlos hacer para que se fuera posible la prosperidad de los reinos. De la misma manera se empieza a pensar que para que se establezca la división entre hombres y mujeres no tienen que ser las instituciones las que actúen, controlando disciplinariamente a las personas, sino que había que dejar hacer a la naturaleza. La naturaleza pondrá a cada uno en su sitio, porque todos nacemos, empezar a decir, entre la Ilustración y el Romanticismo, todos nacemos siempre con un sexo o de varón biológico, aquí va a aparecer la biología como el fundamento del género, todos nacemos o como varones o como hembras. Y siempre hay un marcador biológico que nos permite identificar a los sujetos como varones o como hembras. Porque ese marcador biológico es su destino, marca su destino. Esta idea, que la vemos en la literatura, la vemos en la medicina, la idea de que la naturaleza es la que pone a cada cual en su sitio, y ya no hacen falta esos controles disciplinarios, ya no hacen falta que las instituciones lo hagan. Se dirá también que en los casos de aparente hermafroditismo, se va a empezar a decir que el hermafroditismo es una fábula, que por supuesto los cambios de sexo son una fábula, que las figágines, las mujeres macropitorídeas, todo esto son absolutamente leyendas, porque la mirada científica podrá resolver en todos esos casos aparentemente dudosos, encontrará el marcador biológico del verdadero sexo. De manera que pasamos de la era del rango del sexo estamental a la era del verdadero sexo, donde las divisiones entre hombres y mujeres se asientan en la roca dura de la biología. Ese planteamiento, ese orden de los sexos y de los géneros es el que se ha mantenido prácticamente hasta mediados del siglo XX, cuando aparece la famosa distinción en el feminismo, pero también en la medicina y en la psicología, de mediados del siglo XX, la distinción entre sexo y género, entre sexo biológico y género. Se dirá, no, lo que marca la identidad del sujeto no es el sexo biológico, porque no hay un criterio único biológico para establecer si alguien es un hombre o una mujer. El criterio cromosómico, existe también el criterio hormonal, existe también las cuestiones vinculadas al fenotipo, por lo tanto, y no siempre casan todos los criterios, por lo tanto lo determinante va a ser el género. A partir de mediados del siglo XX se inaugura la era del verdadero género, pero siempre dentro del esquema dualista, el esquema binario, el esquema cisgenérico. Solo hay hombres y mujeres. Ya no se asienta a partir de mediados de los 50, se empieza a decir que esa división no tiene como destino, como dirá Simone de Beauvoir, la biología, pero sigue funcionando la idea de que cuando nace un niño hermafrodita, desde mediados del siglo XX, lo que hay que hacer ahora es operarlo
construirle un simulacro de sexo, casi siempre por cuestiones técnicas, femenino, y educarlo, el género, dentro de los roles y atributos sociales femeninos, para de ese modo construir una mujer. Lo que es una emergencia social, dirá la medicina desde 1950 aproximadamente, y lo que es intolerable es que pueda haber niños que no sean ni hombres ni mujeres. Esto está empezando ligeramente a cambiar en el plano técnico, en el plano de la endocrinología y de la endocrinología pediátrica, a partir de una reunión que hubo en el 2006 en Chicago de las asociaciones internacionales de endocrinología pediátrica, se empieza a cambiar el protocolo de intervención, aunque todavía en principio no se acepta que se mantenga a un niño sin determinar con un sexo o con otro. En fin, el caso es que ese es un poco el recorrido del que esta etapa constituye un momento determinado. Recorrido que, ya digo, llega hasta el momento actual en el que la identidad sexual se cuestiona que obedezca a ese modelo binario, a ese modelo cisgenérico, y la imagen que la representa es más el arco iris, o la idea de diversidad y la idea de plasticidad que implica, mucho más que los dos compartimentos estancos e inconmensurables. Hoy vivimos en la era de la identidad sexual y de género, por así decirlo, de diseño, o de prêt-à-porter, podríamos decir. Entonces, este es un momento el que hemos intentado singularizar, pero nos interesa para comprender mejor nuestro momento. Y también habéis limitado geográficamente el ámbito de estudio. Estudiáis España y Portugal. Hay muchas cosas interesantes que preguntar, pero me gustaría que comentaras eso y también que hablaras un poquito de las fuentes que habéis utilizado con respecto a la... Claro, ¿por qué España y Portugal, ¿no? Claro. ¿Por qué España y Portugal? Bueno, España y Portugal son las referencias en este libro nuestro en el momento de la España y la Portugal del Imperio, el momento colonial. Entonces, en el libro hay guiños constantes en este sentido a Latinoamérica, algo hacia África, menos hacia África, pero más hacia Latinoamérica. Hay referencias, bastantes referencias a Latinoamérica, porque los procesos de conquista y de colonización de América, además, implicaron la afirmación de un determinado tipo de masculinidad hegemónica, y se hace referencia a esa cuestión en este libro. Por ejemplo, por qué la monja alférez, Catalina de Arauso, este personaje que he mencionado antes, que se fue a hacer las Américas, pues representaba casi el modelo de hombría, el modelo que ya no funcionaba en la sociedad cortesana española, donde se impone la idea del noble atildado, la nobleza de servicio, no la nobleza guerrera. El modelo de masculinidad guerrera sí se va a trasplantar a la conquista americana. Y curiosamente lo va a encarnar, se va a decir que Catalina de Arauso es más hombre que los españoles que van allí. Encarna un modelo de masculinidad. Porque además, como tú decías, las transformaciones de mujer a hombre suponen una perfección, ¿no? Suponen una perfección. Y en el caso además de Catalina de Arauso es un raro caso de que se aceptó. El Papa le dio permiso, y el rey Felipe IV le dieron permiso para vestir como hombre y utilizar la identidad masculina, y se le dio el título y pensión de alférez. Un caso un poco excepcional. Que no es el caso de la portada del libro, lo tiene usted ahí, ¿no? De Brígida del Río. La barbuda de Peñaranda. Eso, digamos, un caso fisiológico, ¿no? Claro, pero en la época no se distinguían las dos cosas. Eso es lo que nos resulta extraño. Sí, en la época Catalina de Arauso y esta señora que está aquí, Brígida del Río, estaban en el mismo nivel. Entonces, continuando con la geografía, claro, estudiamos Portugal y España porque son los espacios geográficos con los que estamos más familiarizados, pero pensemos también porque Portugal y España en esa época de 1500 al menos a 1700 constituían el eje político y civilizatorio del mundo conocido en ese momento. Es verdad que en el libro se dedican 3 capítulos a España y un capítulo, el capítulo 4, al caso de Portugal. Pero también es verdad que Portugal y España, en la época que nosotros exploramos, tenían sus destinos mucho más vinculados que en la actualidad. Pensemos que en España y en Portugal se compartían instituciones similares que eran competentes en estas cuestiones de la disciplina de los géneros, como era la Inquisición. Pensemos también
que en España y en Portugal existían dos centros muy interconectados de producción del saber, que eran las universidades de Coimbra y de Salamanca, que dieron lugar al periodo de apogeo de la escolástica tardía, hasta comienzos del siglo XVII, y los escolásticos fueron algunos de los que más reflexionaron sobre esta cuestión de las distinciones de género y de las distinciones de sexo, cómo había que encajar los hermafroditas. Luego también está la circulación continua de sabios, muchos de ellos de origen sefardí, entre España y Portugal en esa época. Caso de que se habla en el libro de Isaac Cardoso, de Rodrigo de Castro o de Pedro de Peramato. Claro, todo esto se sitúa en el contexto de, por lo menos durante casi 60 años, de anexión de la corona portuguesa bajo la corona española. Con la muerte del rey Sebastián en 1580, la corona portuguesa queda anexionada a la corona española, Felipe II se convierte en rey de Portugal también, y todo lo que implicaba con todos los dominios territoriales también de Portugal, y esto va a durar hasta 1640. Y Portugal y España están en ese momento con una estrecha vinculación. Al mismo tiempo, en España y en Portugal se producían las contribuciones probablemente de las más brillantes o de las más importantes en el terreno teológico, en el terreno médico, en el terreno jurídico y artístico, relacionadas con este tema que toca el libro de, digamos, de la transgresión de las fronteras entre los géneros. Las disciplinas, los saberes que se ocupaban de este asunto en ese espacio geográfico tenían un papel muy central, un papel muy privilegiado. De ahí la importancia de esos territorios, ¿sí? de esa elección de territorio. ¿Y cómo habéis? Tú querías hablar de la estructura, de cómo habéis ordenado el material y todo eso. Sí, el libro está estructurado en 4 capítulos, precedido de una introducción metodológica muy somera y luego de un epílogo breve. Los 4 capítulos del libro, los 3 primeros se centran más en el caso en España, y el cuarto está dedicado completamente a Portugal. Los 3 primeros capítulos exploran, los 2 primeros, capítulo 1 y capítulo 2, exploran el funcionamiento del sistema normativo o el sistema de categorías por el que se regulaban y ordenaban la división de géneros y de sexos en la cultura española de ese periodo del antiguo régimen, de lo que llamamos el antiguo régimen sexual. El capítulo 3 lo que hace es analizar el resquebrajamiento, podríamos decir, el agrietamiento de ese sistema normativo a partir de 1750 aproximadamente, entre la Ilustración y las revoluciones liberales 1750, 1820, 1830. Hemos puesto en el libro 1800 porque cuadraba más, pero aproximadamente quizás un poco más, ¿no? Ese momento de transformación, de paso del régimen del sexo estamental, del sistema normativo del sexo estamental al sistema normativo de eso que llamaba antes el verdadero sexo biológico. Además, luego está el 4º capítulo, el capítulo último, que es el capítulo centrado en Portugal durante todo el trecho cronológico. Está dedicado al análisis al caso portugués a lo largo de todo ese trecho de larga duración que va de 1500 a 1800. Luego en el libro, en los distintos capítulos del libro, se combinan 2 enfoques distintos. Por un lado hay un enfoque, diríamos, más estructural, más sistémico, que trata de captar el orden de categorías con el que se regulaba y con el que se pensaban las diferencias de sexos y de género y sus cambios a lo largo del tiempo, es decir, sería una perspectiva de larga duración. Y luego ese enfoque se combina con un enfoque más vinculado a lo que podríamos llamar el estudio de casos. Se hacen estudios de una serie de casos, por ejemplo el caso antes mencionado, Catalina de Erauso o la monja alférez, pero también un caso muy conocido, Elena de Céspedes, una hermafrodita de Alhama, de Granada, el caso de Estebanía de Valdarecete, el caso de la monja Fernanda Fernández. Muchos de los casos, por ejemplo, de cambios de sexo son casos que acontecen en monjas, en religiosas. Y en algún caso la religiosa pasa a convertirse en religioso. O en algún caso a la religiosa y el padre se ponen muy contentos, fíjense la diferencia de actitud con algo así en nuestros días, porque ya tiene un heredero, no tenía heredero y la monja al convertirse en varón se convierte en un posible heredero. Pero cuéntanos de las transformaciones en varón de la monja, que es muy divertido.
Bueno, claro, aquí creo que hay algunas alumnas, han sido alumnas mías este año del máster de género, donde hemos comentado esto bastante largo y tendido. Aquí hay que ver un poco las coordenadas de la medicina hipocrática que funcionaban en la época, que permiten explicar eso de los cambios de sexo. Claro, si una mujer, la diferencia entre mujer y varón se establecía en términos de los temperamentos, de los humores. Según los criterios hipocráticos, la mujer se caracterizaba por el predominio del humor frío y húmedo y el hombre del humor cálido y seco. Entonces, si una mujer hacía un ejercicio de varón, por ejemplo, en un caso de una monja de Úbeda, que cambió de sexo al acarrear leña. Al acarrear leña tuvo un exceso de calor, un golpe de calor, y los genitales, claro, en el modelo hipocrático, los genitales femeninos y los masculinos eran idénticos. La única diferencia, modelo galénico, la única diferencia es que los genitales masculinos eran externos y los femeninos internos. Pero la vagina no era más que, era como un guante hacia adentro. La vagina no era más que el pene hacia adentro. Y los compañones, como se llamaban los testículos, incluso en los tratados de anatomía, los compañones masculinos, los testículos masculinos eran los ovarios femeninos. Entonces, claro, esta monja que hizo un gran esfuerzo acarreando leña, tuvo una especie de golpe de calor y el exceso de calor, el calor es típicamente masculino, hizo que se le saliera el guante, que se le salieran los genitales y empezó a tener gustos y afectos de varón. Y empezaron a gustarle las mujeres. Entonces, esta fue la que finalmente el padre la sacó del convento, bueno, una intervención también de médicos, y la sacó del convento y estaba muy contento. ¿Por qué? Porque ya tenía un heredero. Entonces, este es uno de los casos, pero se cuentan en los tratados de anatomía, pero también en la literatura, en las relaciones de sucesos, la literatura de Cordel. Por cierto, que María Jesús, algún documento que ella ha encontrado en sus trabajos sobre literatura popular y sobre cultura popular, me ha suministrado algún material interesante que se ha utilizado en ese trabajo. Sí. Entonces, esto de los cambios de sexo sí se daba, ¿vale? Entonces combinamos enfoque, estudio de casos con perspectiva de larga duración. ¿Por qué los casos? El estudio de los casos nos muestran cómo esos sistemas normativos o categoriales, al tener que afrontar y regular actos concretos de individuos concretos, resultaban o dislocados o entraban en contradicciones esos sistemas normativos, o se introducía un proceso de negociación de esas categorías. Entonces, curiosamente, estos casos muestran a la vez la fortaleza, el imperio, podríamos decir, de esos sistemas categoriales, pero al mismo tiempo su fragilidad. Y la muestra de su fragilidad es que esos sistemas normativos no pudieron acallar las voces, podríamos decir, de estos individuos infames, de estas vidas infames que se describen en el libro. Yo creo que ahora podría Paco Molina intervenir, porque hemos hablado un poco antes sobre esta presentación, y yo le preguntaba qué quería él destacar del libro, y me decía el profesor Molina que quería comentar pues esa construcción de un discurso no sometido a ningún punto de partida, un discurso que desenmascara, y un discurso liberado completamente de prejuicios e incluso de lo políticamente correcto, ¿no? A mí me gustaría que comentaras esa vertiente del libro y que también insistieras, porque tu línea es actualmente las vinculaciones de la teología y de la sexualidad, en ese cambio que ha explicado Paco a partir del 18, que se cristaliza entre el 18 y el 19, supongo, y es una curiosidad en particular, que la teología ahí tiene un peso específico. No sé, que comentar un poco eso. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Deja de ser un honor estar con el que es maestro y sigue siéndolo, porque aquí donde él le he engañado para codirigir la tesis de teología. Espero que ambos no acabemos en una pira en Roma. Bien, algo que siempre me llamó la atención del trabajo de Paco y de Richard es que metían las zarpas en ese terreno escurridizo y apasionante de la sexualidad y lo hacían con una poderosa
perspectiva filosófica o crítica, y al mismo tiempo sin renunciar a un estricto rigor en las fuentes y en lo que realmente se podía documentar. Y es que la historia, cuando la escarbamos, nos hace encontrarnos con cosas que pueden poner muy patas arriba no solamente los prejuicios más tradicionales, sino incluso los prejuicios, que también los hay, de cierta posmodernidad que cree haber descubierto todo y que ahora nos hemos liberado de todo y que nos estamos inventando las cuestiones ahora. Entonces, con todo el respeto, que no puede ser de otra manera, al mundo del activismo, del tipo que sea, hay que tener cuidado para no incurrir en un exceso de ese fragor en la batalla política de la actualidad, que hay que tenerlo, las mujeres, los homosexuales, bueno, LGTB, como ves las siglas, como sigamos así, las siglas ya van a perder hasta el sentido. Y en la obra de Paco y de Richard se aprecia, y en concreto en la de Paco, en la de Sexo y Razón, fue la que, bueno, a partir de ahí ya fue cuando me lo buscaron para que nos ennoviáramos académicamente, se aprecia esa seriedad de la filosofía que yo diría que es escéptica, pero en el sentido etimológico de la palabra. La palabra escéptico, sabéis que no me cree nada. Escéptico es el que no se cree nada. Sin embargo, el origen de la palabra es mucho más bello. Escéptico es el que mira con detenimiento. Y es lo que hacen Paco y Richard. Mirar con detenimiento. Y recogen el guante de un filósofo, vamos a citar a uno que está vivo, Hawking. Siempre hablamos, los filósofos solemos hablar a los alumnos de la gente, de gente que lleva enterrada no sé cuántos años, ¿no? Y tenemos que convencerlos de que eso sigue teniendo actualidad, que es recuperar la filosofía como una actividad para desenmascarar. Manteniéndose en esa línea fecunda, que creo que lo alcanza muy bien, aparte de que el castellano de la obra es delicioso, entre el rigor de la historia y no renunciar a una filosofía que, por vocación, aunque los filósofos sepamos que no vamos a llegar a la verdad, no podemos renunciar a ella, so pena de la barbarie. Y de esa manera yo creo que ellos lo consiguen y muy bien. Hay mucha filosofía en ese texto y está de la mejor manera en la que puede estar, que es entretejida con los contenidos empíricos de eso, de monjas cuya hernia le produjeron la masculinización. Tuve las santas narices de contar eso a un tribunal de teología de la Pontificia. Aquello fue apoteósico. ¿Y qué demostraba a los teólogos católicos con los que estoy trabajando también ahora? Les demostraba, y lo apreciaban, que un mundo en el que las categorías son tan borrosas, tan cambiantes, tan dependientes del entramado, de los significados, de la producción material, de los símbolos, del capital simbólico, no se puede ni se debe, como sí ha hecho luego la religión, ser demasiado tajante en los juicios, no solo ya porque desde luego no sea cristiano condenar a nadie, porque no lo es, aunque la historia nos ha mostrado otra cosa, pero sí agradecen los teólogos, cuidado, digo los teólogos, no los obispos, no es lo mismo. Normalmente los mejores teólogos son herejes y los mejores herejes son teólogos. Y en relación con, brevemente con lo que comentaba, claro, la teología, yo si alguna vez he tenido que salir del armario no ha sido por ser gay, que creo que lo soy. Estoy casado con un señor. Normalmente uno se coloca detrás de las etiquetas que ya existen. Yo cuando realmente he salido del armario es contando a mis compañeros de filosofía que estaba estudiando teología. Eso sí que ha salido salir del armario y cuando lo he pasado, mal. O sea, eso ha sido el momento. La teología es un campo apasionante, sobre todo su historia, porque habrá cosas más importantes que la radicalidad. Y no estoy hablando de que Dios exista o no exista. A mí no me ha preguntado nadie en la facultad, Antoniano, si creo en Dios o dejo de creer. Es más, si lo llegaran a haber hecho yo me habría largado de allí. Estaría bueno para evaluarme a mí mis creencias. ¿Qué ocurre con la teología? La teología en el 18, vamos al caso concreto de España, nuestra peculiar ilustración, habría que decir que la escolástica es una manera de entender el mundo que va a dominar en gran parte de la Edad Media. Me gusta decir eso de Abelardo corre,
luego Dios existe. Es decir, eso siempre es verdad, porque como es indudable que Dios exista, tenemos que mover la cabeza. Es que hoy en día somos herederos del ateísmo y de la puesta en tela de juicio de todo esto, pero es que Dios existía era algo indudable, era algo que no se iba... La gente a la que quemaban no era quemada por decir que Dios no existía, sino era por hablar de la naturaleza humana o divina de Cristo, o porque nos habían pillado en la era y la de clase baja haciendo vaya a saber qué, normalmente también por razones económicas. La teología en la Ilustración tiene sus teólogos ilustrados. De hecho, aquí en Cádiz tenemos la cuna de la primera Constitución, que ya es postilustrada o que recoge esa resaca, y entre los promotores había clérigos. Es decir, la gente que realmente podía tener formación en la Edad Media, hasta el funcionamiento de las universidades, eran todos clérigos. Hasta los ateos tenían que ser clérigos. Bueno, ateos, lo que he dicho, los herejes tenían que ser clérigos porque los demás no sabían leer. De manera que la teología en el 18 empieza algo que estropeó y que además lo reconocen ellos. Perdieron el tren. Perdieron el tren de la Ilustración. Lo perdieron porque se rebelaron contra todo el movimiento ilustrado desde el punto de vista institucional. Y eso se consagró o se afianzó en lo que pasó en el Concilio Vaticano I, que fue que la Iglesia condenó en bloque, tarde, como siempre la Iglesia va tarde, el racionalismo, el materialismo, el naturalismo, y eso se llamó juramento antimoderno, y estuvo vigente hasta el Concilio Vaticano II. Entonces ahí todo el tema sexual, la Iglesia se calla. Tenemos los manuales de confesor, los manuales de inquisidor, que existían manuales de inquisidor, ¿eh? Por cierto, Portugal y España los compartían. Las ediciones eran las mismas, para uso de inquisidores hispano-portugueses, los mismos. Y el tema sexual ahí quedó aparcado como una asignatura pendiente, en la que la Iglesia luego no va a hacer otra cosa que recoger las propias obsesiones de la medicina de la época. Con muchísima, digamos, zozobra podría afirmar que el discurso que tenía la teología va a ser tomado por la medicina. Pero es que eso tampoco es del todo exacto, porque lo que hace en gran parte la medicina es incorporar, bajo el prisma del positivismo y de los hechos, gran parte de los prejuicios que ya estaban presentes en la teología. Los teólogos no estaban solo en las nubes, bebían, por ejemplo, del canon de Avicena, un filósofo árabe del que bebían también los escolásticos, en el que Avicena intentaba explicar, por ejemplo, la homosexualidad, como que los homosexuales tenían concentraciones de semen en la zona anal y por eso, al rozarse, es decir, ellos intentaban explicar las cosas, combinándolo con Hipócrates, con Galeno. Ellos intentaban hacer lo que buenamente podían. Y luego la Iglesia heredó una serie de teorías que proceden de la medicina francesa, y es esto del rollo de las pajas y por las edades que veo aquí, si alguno se ha confesado, pues sabe los interrogatorios de los curas, ¿no? Pues fijémonos, pues todo el ideario y las obsesiones masturbatorias en las confesiones no eran una obsesión de la Iglesia Católica, eran, y Paco bien lo sabe, una obsesión desde el siglo XVIII, y eso también de honor hablar de la obsesión sobre el onanismo que tenía la medicina europea. E incluso se pensaba que la debilidad de las naciones, aquí se perdió Cuba porque nos masturbábamos mucho, o sea, eso sabe todo el mundo. Hombre, y además al masturbarte perdías hasta sexo, como es un hábito, se te va al cerebro, te hace afeminamiento. Eso, pensad, las órdenes religiosas, si quitamos los salesianos que son italianos, los jesuitas que son nuestros, especiales, las maristas, marianistas, La Salle, franceses y muy enfadados por la Revolución Francesa, aquellos a los que pilló, unos porque los castigó la Revolución, otros que fueron parte de la reacción contra la Revolución Francesa. Y eso es lo que la Iglesia ha ido defendiendo durante ese periodo, hasta que luego llegó el psicoanálisis, la fenomenología, y a la Iglesia le vino bien. Había muchos muy buenos curas psicoanalistas, jesuitas, además en la Universidad de Comillas. Fueron los primeros que empezaron a trabajar esa cuestión de la identidad. Entonces, bueno, digamos que la Iglesia ha tenido ahí, sobre el tema sexual, sus sombras,
y sus problemas. Una gran preocupación era a ver si se podía ordenar o no a la monja, porque claro, era un problema ontológico. Y no quiero olvidar, voy a terminar con una distinción que está en el libro de Jordan, uno de los teólogos que nos está tocando trabajar ahora. Es un teólogo católico que ha estudiado la historia de la sodomía, que es una categoría que aparece mucho en el libro. La sodomía es pues eso, el derramar el semen ahí donde no se debe derramar. Todo esto respaldado también por la medicina, evidentemente. Y era que un teólogo vino a afirmar algo así como que estos graduaban los pecados, ¿no? Estrabás, no sé qué, con instrumenta, sin instrumenta, los dildos. Y este decía que el pecado era más gordo, la sodomía, cuanta mayor proximidad ontológica existiera con lo que hicieras el pecado. Entonces, en ese orden de cosas, aparentemente lo menos pecaminoso sería la relación sexual entre individuos cisgenéricos contrarios, hombre y mujer, ajustados a su género. Más grave, pecado, pues dos hombres o dos mujeres. Pues la sodomía femenina también les obsesionaba, menos, pero les obsesionaba. Más pecado todavía, dos hombres, padre e hijo, eso es gravísimo. Pero Jordan, muy finamente, recuerda que el corolario lógico de esa distinción, de que la proximidad en el ser aumentaba el pecado, el corolario sería que el pecado menos grave sería la zoofilia, claro, porque acostarte con una cabra está bastante lejano, en la cadena de los seres, una cabra, una gallina menos todavía que la cabra, si uno se lo monta con una culebra, menos pecado todavía, y el pecado más grave sería la masturbación, porque no hay nada más próximo a uno mismo que uno mismo. Eso para que veáis en qué andaban los teólogos y el tema de la sodomía, que está muy presente en el texto, y que no olvidemos, yo con Paco trabajé la psiquiatría hispanolusa, pero en el franquismo. No os podéis imaginar hasta qué punto a veces nos encontramos de forma llamativa con cosas, perlas, como el concepto de sodomía. El siglo XIV se intuía, se olía en los textos de los psiquiatras. Algo quedaba allí. Y por último, veníamos comentando hace un momento, para que veáis también las sorpresas que da la vida. España de Franco, Real Academia de Medicina. Alonso Fernández, académico de número, una autoridad de la psiquiatría franquista. Tema, la transexualidad. Este hombre que abogaba porque a los homosexuales había que dejarles casarse, año 65, franquismo. Y están las actas, ¿eh? Porque de esa manera, si los dejaras unirse, serían menos promiscuos, y el problema que tienen los homosexuales es la promiscuidad, porque no los dejan parar. Esto está escrito. En el tema de la identidad sexual, este hombre proponía que le parecía un disparate ese modelo de operar rápidamente a los niños, que había que esperar a la edad adulta para ver por dónde campeaban. Y que si esperamos, las operaciones serán mucho más efectivas. Estas son las sorpresas que da la historia. Y fundamentalmente en este caso, Paco y Richard han ido hacia atrás, y es un poco la manera en la que hay que hacer esta historia, viendo la raíz y viendo cómo somos lo que somos en gran medida por lo que fuimos, y bueno, sin perder el ánimo de que acaso podamos llegar a ser mejores. Voy a dar la palabra a Leonora Costa porque nos ha limitado mucho el tiempo, y creo que tenemos luego algunos minutos más para hacer preguntas, todos los que queramos, a quien queramos. Leonor quería hacer unas conclusiones sobre el libro. Muchas gracias. Bueno, yo como tiendo a dispersarme muchísimo y termino finalmente hablando de mi vida siempre, he decidido esta vez escribir estas conclusiones. Y antes de empezar, y no por ser preceptiva, que no lo soy, agradezco muchísimo estar aquí en esta mesa para la presentación del libro de Paco Vázquez y de Richard Clemenson, acompañado de estos maestros y esta maestra y estos amigos sabios que tenemos aquí. En fin, y sobre todo con todos vosotros, con esta sala llena, que tampoco es tan normal en una presentación de un libro, no sé si lo sabéis. Pero como es un libro de sexo, siempre es lo que tiene.
Bien, empiezo a leer. Ha sido un enorme placer leer el libro que hoy se presenta y es un placer compartir esta mesa para presentar el último libro de Francisco Vázquez Richard Clemison, acompañada por estos colegas y amigos sabios. Me toca a mí cerrar este diálogo y construir de alguna manera una conclusión al acto que nos ha congregado aquí en la Sala de los Libros de la Universidad de Cádiz. Gracias, Ricardo. En esta intervención quiero comenzar con un primer apunte que quisiera subrayar y es la espléndida colaboración entre los dos autores de este libro, que ha engendrado en los últimos años 3 volúmenes, contando este último, y algunos artículos en los que se observa una querencia por explorar temas muy relevantes para la historia de la sexualidad en España y que de alguna manera vaticinan un futuro rico de experiencias de investigación. Desde la publicación en 2011 de Los Invisibles, una historia de la homosexualidad masculina en España, que también compartí con vosotros en la presentación del libro, y Los Hermafroditas, Medicina y Identidad Sexual en España 1850-1960, parece que los dos han encontrado un cauce metodológico y una forma historiográfica de explicar las construcciones identitarias en torno a sexualidades no normativas situadas en el espacio geográfico cultural de la península ibérica, rellenando así un campo poco explorado en el campo del conocimiento de lo que llamamos desde Foucault la historia de la sexualidad. No obstante, estos descubrimientos y estas metódicas e investigaciones sobre las sexualidades alternativas han sido centrales en toda la producción de Francisco Vázquez desde el comienzo de su carrera como filósofo y como investigador de las ciencias sociales, tal como a veces prefiere denominarse, allá por los años 80. Solo tendríamos que acudir a su página de la plataforma, y os invito a que lo hagáis, a su página de la plataforma academia.edu, para sorprendernos con la ingente cantidad de libros y artículos publicados, ni más ni menos que 24 libros, 133 contribuciones a revistas y libros, y luego la cálida acogida de la crítica con 131 recensiones de sus libros, publicadas por estudiosos y críticos especializados en estas materias. Nada más que eso te deja con la boca abierta. En el caso del libro que nos ocupa y que ya tuvo su breve versión inglesa en 2013, publicado por la editorial británica Pickering & Chatto, somos capaces de detectar los estilos, la minuciosidad y la enorme relevancia que tiene haber podido ensamblar todo un entramado complejo de textos, discursos y casos para ordenarlos y entresacar de ese entramado un mapa conceptual de la construcción del hermafrodita en los tiempos anteriores a la modernidad. Así expresado parece fácil. Sin embargo, al iniciar la lectura ya se sabe que una se adentra en el terreno de lo exquisitamente documentado, en el uso de casos históricos que produce además un ejercicio de análisis para la comprensión de cómo la construcción del hermafroditismo comporta una historia cultural, una arqueología por la que se entreteje un desarrollo cambiante del concepto situado en los tiempos y en los enunciados. El libro es por esto mucho más que un acercamiento a la manera en que se iba definiendo las anormalidades sexuales en estos siglos, y su lectura termina siendo una experiencia enriquecedora de descubrimiento sobre los diferentes dispositivos del conocimiento que generaron estos conceptos y su naturaleza cambiante para el control social de los individuos. En este sentido, es una lectura recomendada para los estudiosos y los investigadores del género por su sensibilidad a la hora de analizar estos aspectos desde un prisma no sesgado, no utilitario, no oportunista, tan necesario este prisma en los tiempos de la posverdad. Es imprescindible para aquellos que entiendan las prácticas humanas y el conocimiento como necesitados de una inmersión en la memoria histórica. Pero leer este volumen también cuenta con otros beneficios, y es que además resulta ser un manual de maneras para la investigación en ciencias sociales, un aspecto que los autores quisieron dejar sentado en las primeras páginas de la introducción y que tiene que ver con la explicación detallada de los vicios que cualquier científico social debe evitar. Así, colocándose delante de la pizarra y tras introducir como puntos de partida siempre con un ojo crítico los modelos teóricos propuestos por Thomas Laqueur, Michel Foucault y Judith Butler, la lectura nos lleva a esta pedagogía acerca de la investigación en ciencias sociales, sin perder pie cuando sacan algunos colores a estos teóricos idolatrados por la crítica. En 4 páginas, de la 21 a la 24, los autores se posicionan con claridad ante 4 errores comunes que entorpecen y desvirtúan las contribuciones de algunos científicos sociales, a saber: el primero, el anacronismo terminológico, eso que le encanta a Paco. El anacronismo terminológico, es decir, no interrogar al pasado a partir de conceptos inscritos en la actualidad científica. No acercarse a Edgar Allan Poe con la intención de encontrar a un acosador sexual en sus cuentos. Segundo, el utopismo retrospectivo,
que amablemente colocan en el pasado formas menos disciplinarias en las prácticas y la conceptualización de los cuerpos, como efecto de una relativización del presente. Por ejemplo, no pensar en la generación perdida como esa bohemia atendida en París por la capital de la cultura europea. Un tercer vicio, el hermetismo de algunos análisis que intentan delimitar un modelo hegemónico del que nacieran las oposiciones de anormalidad, lo cual derivaría en cierto grado de dogmatismo que pervierte la investigación, dado el marco a priorístico de los estudios. No apresurarse en definir la categoría mujer para investigar el movimiento feminista. Cuarto, el empirismo difuso, que tendería a elaborar una tipología tan diversa que no permitiera una profundización de los entramados culturales e ideológicos que los construyen, abandonando los estudios a una mera descripción de lo dicho en los documentos. No creer que los estudios de la mujer significan el estudio de cada una de las representaciones femeninas en cualquier campo de las artes. La investigación en ciencias sociales, con estos vicios explicados, se torna en un ejercicio ingente de estructuración de discursos situados en la historia y en la cultura de cada momento, sobre casos documentados por esos mismos discursos, manejando siempre los textos con el cuidado de no aplicar modelos del presente al pasado y con una firme intención de comprender las redes que hacen posible el conocimiento. En resumen, y con esto termino, estamos ante un libro que se enmarcará, sin duda, en esa obra de la historia de la sexualidad en España, a la Foucault, que esperamos escriba próximamente nuestro queridísimo amigo y maestro Paco Vázquez. Gracias. Gracias, Leo. Paco quería añadir. Bueno, muchísimas gracias. 10 minutos todavía. Sí, yo muy breve. Sí. Muchísimas gracias por vuestras generosísimas y cariñosas intervenciones. Yo solo quería decir dos cosas. La primera es que el hecho de que la presentación se haya hecho aquí no es una casualidad, porque está en la calle Gregorio Marañón, posiblemente el mayor experto que en la historia de España ha habido en intersexualidades ha sido el doctor Gregorio Marañón, del que en este libro no nos ocupamos, pero sí en el anterior, el que se publica en el trecho anterior. Y lo otro era, que no lo dije antes, agradecer a la editorial Cátedra el magnífico ejemplar, magnífico calidad material y visual que tiene la edición, con la que ha cuidado la edición de nuestro libro. Las gracias a Raúl Bravo, particularmente el editor, por este trabajo.